Me gustaría leer con vosotros una palabra que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, de los versículos del 3 al 11. Y dice la palabra del Señor lo siguiente: Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Gloria al Señor. Quizá en esta mañana te sientes como esa mujer, acusado, acusada, señalado o señalada. Pero el Señor en esta mañana tiene un mensaje para ti. Vamos a empezar por mencionar a esos escribas y fariseos, esos conocedores de la palabra, esos conocedores de la ley, esas personas que tendrían que amar, restaurar, esas personas que tendrían que, al conocer la ley, levantar las vidas, restaurarlas, mostrar misericordia. Vamos a hablar de esos escribas y fariseos, que se podría decir que eran los policías religiosos, los que velaban por el orden en la casa del Señor, los que velaban por el orden en las vidas de aquellos que buscaban al Señor, que buscaban a Dios. Esos fariseos, fijaros qué cosa, ¿no? Los que más sabían de la palabra eran los que más acusaban y señalaban. La ley de Moisés decía: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera indefectiblemente morirán. La ley decía entonces: sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán. Telita. Esa mujer no lo tenía fácil. Pero ¿dónde estaba el hombre? Si había sido enganchada en acto de adulterio y la traían para apedrearla, ¿dónde estaba el hombre? Me suena a trampa, ¿verdad? Y de hecho lo dice: los fariseos quisieron tentar a Jesús. Y seguramente esto fue una trampa, un montaje que ellos ya prepararon de antemano. Quizá ese hombre era solo un cebo y quisieron utilizar, manipular a esa mujer para tender esa trampa a Jesús. La mujer no lo tenía nada fácil.
Pero por otra parte, Jesús tampoco lo tenía fácil. Los fariseos le dijeron, mira, esto es lo que dice la ley de los judíos, y tú eres judío como nosotros. Pero resulta que estaban viviendo bajo el dominio romano, y la ley romana no permitía que los judíos tomasen la ley por su mano. Por lo tanto, Jesús se encontraba en una encrucijada. O obedecía la ley judía, y entonces los romanos se le echaban encima, o obedecía a los romanos, y entonces los judíos se le echaban encima. ¿Para dónde iba? ¿Hacia dónde se inclinaba la balanza? Jesús es Dios, y Él conoce los pensamientos, Él conoce las intenciones del corazón. Y al igual que conocía las intenciones de aquellos fariseos, de aquellos religiosos que estaban intentando tender esa trampa para poder capturarle, para poder apresarle, para poder debilitar su autoridad espiritual, también conocía y perfectamente los pensamientos de aquella mujer. También conocía y perfectamente el corazón de aquella mujer. Aquella mujer que se estaba sintiendo utilizada. Aquella mujer que se estaba sintiendo acusada. Y ahora podríamos poner allí mujer o hombre, en cualquier otra situación en la cual te han querido manipular, en la cual te han querido tentar, en la cual te han querido romper. Vivimos en una sociedad manipuladora, una sociedad que con tal de que yo sea el que brillo, al otro lo machaco. Y Jesús en esa mañana o en esa tarde se encontraba en una situación así. Él en una encrucijada y por otra parte sabiendo las intenciones de unos y conociendo el corazón de esa pobre mujer a la que querían apedrear. A esos acusadores realmente les importaba muy poco esa mujer. A esos acusadores les importaba muy poco cumplir con la ley de Moisés. Ellos tenían algo, y era acabar con la autoridad espiritual de Jesús. Dejarlo como un falsante. Dejarlo como alguien que solamente estaba de paso y en el cual nadie podía confiar. Querían debilitar a Jesús. Cualquier respuesta que Jesús hubiera dado hubiera sido mala para él. ¿No? Romanos no, judíos no. Jesús se inclinó. Dice que él, inclinado en tierra, empezó a escribir en el suelo. Su silencio captó la atención de todos, porque todos estaban esperando que Jesús diera una respuesta y capturarlo. Todos esperaban, pero Jesús, inclinado, dibujaba en el suelo. Su silencio, como el de ahora, captó la atención. Captó la atención de todos. Y al momento todos volvieron. ¡Responde! ¡Responde! ¿Qué hacemos con esta mujer? Fíjate lo que ha hecho. Un pecado imperdonable, merece la muerte. ¿Cuántas veces nos han acusado, verdad? No merece lo que tiene. No mereces tener amigos. No mereces la familia que tienes. Por lo mal que has hecho. Por el daño que has causado. Acusadores que en vez de levantar y restaurar, aplastan. Jesús conocía a esa mujer tan bien como te conoce a ti. Jesús conocía los pensamientos de esa mujer tanto como conoce los tuyos. Jesús conocía las intenciones de los corazones de aquellos acusadores
como conoce nuestras intenciones. Jesús tenía contados los pelos de cada uno de ellos, como tiene contados los pelos de tu cabeza. Pero como le insistían, Jesús se levantó. Todos querían escuchar lo que Jesús iba a responder. Y tela con la respuesta. El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Menudo zasca les metió a todos, como se suele decir, ¿verdad? Menudo corte les pegó, porque ellos estaban esperando. Y Jesús, que es Dios, y que conoce también los pecados de cada uno de nosotros. Y eso ellos también lo sabían. La mujer adúltera seguramente lo estaba pasando fatal. Un pecado que a nadie le gusta, ¿verdad? Carnal. Y encima público, delante de todos. Se debía sentir lo peor del mundo. Pero cuando Jesús dijo, el que de vosotros esté sin pecado, tire la primera piedra, yo creo que todos los que estaban allí con sus piedras esperando para lanzarla, dijeron, ay Dios mío, ¿a qué dice lo que yo he hecho? Ay Dios mío, ¿a que me suelta lo que he hecho esta mañana? Y yo creo que se soltó la piedra y se fue para su casa. Y el siguiente debió pensar, ¡ah! Que no se le ocurra que pegó a mi mujer, que no se le ocurra decirlo, que no lo sabe nadie, que lo guarda en secreto, pero Jesús lo sabe. El pecado de esa mujer había sido visto y publicado ante todos, pero tus pecados, mis pecados, que nadie conoce, Él los conoce. Él los conoce a la perfección. Y por eso Él dijo, el que de vosotros esté sin pecado, que tire la primera piedra. En una ocasión escuché una predicación que decía que seguramente lo que Jesús estaba escribiendo en el suelo me hizo mucha gracia, por eso lo comento aquí. Pero la Biblia no dice nada de esto, ¿eh? La Biblia dice que escribía, pero no se dice el qué. A lo mejor estaba pues garabateando, como muchos, ¿no? Pero una vez escuché una predicación que decía que Jesús estaba escribiendo los pecados de todos y cada uno de ellos en ese suelo. Fulanito ha hecho esto, menganito ha hecho aquello, orgullo, mentiras, robos. El Señor conoce lo que hay en nuestro corazón. Así que cuidadito cuando vamos de escribas o de fariseos acusando a otros. Lo que se ve, porque lo que no se ve también es pecado. También es pecado. Dice Romanos, capítulo 2, versículo 1, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, hombre o mujer, porque tú que juzgas, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú también lo haces. Tela este versículo. Cuidado con lo que juzgas de otro, porque tú también lo haces. Y te haces culpable también. Si tú juzgas a uno porque se ha llevado un chupa chup de una tienda, cuidado, porque tú también lo estás haciendo. O peor. Fijaros, hay una lección que también debemos aprender de esta historia. Y es el peligro que tiene la lengua. La lengua de aquellos escribas y fariseos. O la lengua de cualquiera de nosotros. El apóstol Santiago, en su carta, por ejemplo, solo dedica un versículo al adulterio. Solo un versículo en su carta. Pero en cambio dedica un capítulo entero, el capítulo 3,
al peligro que tiene la lengua. Y uno de los versículos que más me ha llamado la atención de Santiago, cuando habla de la lengua, es el siguiente. Dice, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua contamina todo el cuerpo y ella misma es inflamada, es decir, avivada. ¿Sabéis por quién? Por el infierno. Casi que a quien que había que apedrear era a los otros, ¿eh? Cuidado con la lengua. Cuidado con nuestras lenguas, porque podemos hacer mucho daño. Podemos matar, podemos derribar, podemos apartar a la gente que realmente amamos. La lengua es un arma de doble filo, o sea, la lengua te destroza, pero en un tres y no res, como se suele decir en catalán, en un tres y no visto. En visto y no visto, zasca, la lengua te ha destrozado. Pero Jesús conocía tanto a la mujer, vuelvo a repetir, como a todos y cada uno de sus acusadores. Conocía hasta el más mínimo detalle de cada uno de ellos. Y en esta mañana el Señor conoce hasta el más mínimo detalle de cada uno de nosotros. ¿Nos sintamos como mujer adúltera? ¿Entendedme cuando digo esto? ¿O nos sintamos como acusadores? Y en esta mañana el Señor está aquí para abrazarte a ti, que te sientes como esa mujer en medio, acusado, utilizado, maltratado, roto, solo, indefenso. El Señor está aquí para ti, pero también está para aquellos que quizá como aquellos escribas o fariseos soltamos la lengua con ligereza, acusando. A los ojos de Dios, dejadme deciros que todos somos iguales, no hay acepción. No hay pecado grande ni pequeño. Nosotros, los humanos, nosotros los humanos somos los que ponemos medida. Es que el pecado que hizo Menganito, eso es imperdonable. Yo no lo he hecho nunca, ni lo haré. Es que un pecado así, ¿quién lo hace un pecado así? A los ojos de Dios, tu mentira, tu acusación es tan grande como ese pecado al que tú has puesto medida. Porque a los ojos de Dios no hay acepción de personas. Fijaros, mi madre, bueno, todos sabéis que somos una familia muy numerosa, 11 hijos. Y siempre nos decía, ¿qué dedo me corto que no me duela? Todos somos iguales para una madre. No hay hijo que no duela. Y a Dios no hay hijo que no le duela también. Todos somos iguales. Todos somos sus hijos. Él nos ama. Fijaos si nos ama que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Darías a tu hijo por salvar a otro que no conoces? ¿O que conoces perfectamente pero que él pasa de ti? ¿Darías a tu hijo lo único que tienes, lo más valioso, por salvar a un asesino? ¿Por salvar a una adúltera? ¿Por salvar a un alcohólico? Dios lo hizo. Dios lo hizo por salvarme a mí, que soy tan pecadora como ese alcohólico, esa adúltera o ese asesino. Jesús lo hizo, Dios lo hizo. Amén. Jesús vino a morir en una cruz y a resucitar al tercer día. Él vino a buscar a aquellos que se habían perdido. Y Él sigue ahora, hoy, aquí, en esta mañana. Él sigue con sus brazos extendidos, diciendo, ven a mí. Te amo,
quiero que me conozcas. Quiero darte una nueva oportunidad. Como esa mujer, vete, yo no te condeno, vete y no peques más. No sabemos si esa mujer volvió a pecar o no, no lo sabemos, la Biblia no lo dice. Pero yo creo que deja la puerta abierta para cada uno de nosotros. Porque en esta mañana el Señor también te está diciendo, yo tampoco te condeno. Conozco todos y cada uno de tus errores. Conozco todos y cada uno de los pecados que has cometido, de los fallos. Sé a quién has fallado, sé a quién has acusado, sé a quién has dado de lado. Conozco las intenciones de tu corazón. Conozco cada uno de tus pensamientos. Pero el Señor en esta mañana te dice, ni yo te condeno. Yo no te condeno, te dice el Señor. Ve y no peques más. No sabemos si aquella mujer continuó o no, pero en esta mañana la pregunta es para ti. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Jesús quiere darte esa oportunidad de un nuevo comienzo. Jesús quiere darte esa oportunidad de sentirte amada, amado, de sentirte aceptado y aceptada, de sentirte restaurado, de sentirte bien contigo mismo y con los demás. Jesucristo quiere transformar tu vida, quiere perdonar nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros pecados. Él quiere darnos vida y vida en abundancia. Si yo vengo hoy con un regalo enorme, precioso, valioso, y os lo entrego, ¿lo recibiríais? Yo creo que sí. Vamos, fijaos, a mí el otro día me regalaron una pulsera y la recibí, vamos, con los brazos, no, que aún voy enseñándola, voy así. Imaginaos, el Señor esta mañana no te viene a regalar una pulsera. El Señor en esta mañana te viene a regalar, como escuchábamos la semana pasada, por gracia, aunque no lo merezcas, por gracia, te viene a regalar la vida eterna. ¿La quieres? Jesús te dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación. Solo tienes que decir, Jesús, perdona mis pecados. Te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Acepto ese regalo tan precioso, que es la vida eterna. Quiero servirte. No quiero seguir pecando. Quiero que transformes mi vida. Así de sencillo, de corazón, porque Él es lo que ve. De corazón, porque es lo que ve. Aquellos que llevamos tiempo en el Señor, que llevamos meses, años, que ya hemos gustado esa salvación, esa vida eterna que el Señor nos ha regalado, que ya gustamos de su palabra, de su alimento, de su presencia. Santiago también se refiere a un versículo, a esas almas adúlteras, esas personas que conocen al Señor, que es su Rey, que es su Señor, pero que en algún momento le dan la espalda y se adulteran con sus trabajos, con sus riquezas, con su cochazo, con amigos que no convienen. Dice, no se puede ser amigo de Dios y del mundo. Pero, ojo, eso no quiere decir que no tengamos amigos en el mundo, ¿eh? Lo que quiere decir este versículo es que no puedes amar a Dios y seguir viviendo pecando. A eso se refiere. Así que en esta mañana voy a pedir que os pongáis en pie. El Señor ahora mismo está inclinado
escribiendo en el suelo, imaginároslo. Y tú estás en medio, todos con piedras, preparadas para lanzártelas. Pero el Señor, míralo, cierra tus ojos y mira al Señor. Vamos a imaginárnoslo. El Señor te mira con ojos de amor. El Señor te mira con ojos de compasión, de misericordia, de gracia, de amor. Y Él no te condena, Él no te juzga, Él te ama. Él te ama. Hay un río. La Biblia habla de un río, el río del Espíritu Santo, el río de su presencia. Y dice la palabra del Señor que aquellos que entran en ese río reciben vida, reciben sanidad. Pero cuidado, porque si entras con piedras en los bolsillos te hundes, te ahogas. Despojémonos de esas piedras. ¿Me entendéis? Despojémonos de esas piedras que pueden ahogarnos en vez de darnos vida, ese río. El río del Señor es maravilloso, su presencia es maravillosa. Disfrutémosla con los bolsillos vacíos. Despojémonos de toda piedra de acusación, de toda piedra de juicio, de todo pecado. Y entremos en ese río de la presencia del Señor, en el cual vas a recibir sanidad, en el cual vas a recibir vida, vas a recibir perdón, vas a recibir una transformación completa de tu ser. Amén. Voy a pedir al grupo de alabanza que pasen aquí delante y vamos a estar un tiempo reflexionando, pensando, Señor, quita de mí todo estorbo. Te pido perdón por mis pecados. Deshazte de esas piedras que te hacen, que te pesan. Y acepta esa vida nueva que el Señor tiene en esta mañana para ti. Ve y no peques más. Amén.